documentos básicos para vender o para comprar una casa, tu casa que quieres vender o tu casa que quieres comprar. Y esta va a ser bien sencilla. Cuando tú eres un vendedor de una casa, te tienes que fijar en estos 5 documentos o estas 5 cosas básicas. Por ejemplo, la primera, sin lugar a dudas, es el título de propiedad. Y ojo, no se me vayan a confundir, porque cuando hablo de título de propiedad, no hablo propiamente con que el documento arriba diga título de propiedad. Me estoy refiriendo a la forma en la que adquiriste tú como dueño de casa o como el dueño al que le vas a ayudar a vender la casa, cómo adquirió esa vivienda. Pudo ser efectivamente a través de una escritura pública o de un título de propiedad. Cualquiera que haya sido con el que lo adquirió, tienes que asegurarte de que él mismo tenga los datos de inscripción en el registro público de la propiedad. Y ojo, aquí empezamos con las alertas primarias. Es decir, ¿en qué me tengo que fijar? Tienes que fijarte con que este documento esté a nombre de la persona que quiere vender la casa. Y además, tienes que, como les digo a mis asesores digitales, tienes que ensuciarte las manos y empezar con una verificación. Una verificación en registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay lugares en los diferentes municipios de la República Mexicana donde el notario no te requiere o no te quita el título de propiedad o las escrituras el día de la firma. ¿Esto qué significa? Que yo, Yadira, soy dueña de una casa, tengo las escrituras originales y a pesar de que ya la vendí, como el notario no me pidió las escrituras originales, las sigo conservando en mi poder. Y entonces no funciona como los coches o los carros, que quien tiene las escrituras es el dueño de la misma. No, en la venta de bienes inmuebles se tiene que hacer un cambio de propietario y puede que Yadira tenga o no tenga estas escrituras. Entonces, empecemos. Vas a revisar que en esas escrituras esté a nombre de la persona que te la quiere vender o de la persona a la que le vas a ayudar a vender esa vivienda. Pero además te tienes que asegurar que esté debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Cuando tú ves este documento, para asegurarte además, tienes que ir al registro público de la propiedad para confirmar que efectivamente el dueño sigue siendo el dueño de esa vivienda. Es decir, no porque te muestre las escrituras originales, significa que aún es el dueño. Pudo haberla donado, pudo haberla vendido o se la pudieron haber embargado si es que así fuese el caso. Entonces, empecemos. Si eres dueño de tu casa y tú tienes esas escrituras y quieres venderla, asegúrate que tenga los datos de inscripción en el registro público de la propiedad. Pero no solo eso, ve al registro público de la propiedad y asegúrate que efectivamente se encuentren inscritas. ¿Por qué? Existen muchos errores humanos y los registros públicos de la propiedad, si bien ya se están digitalizando, hubo una época en que no, y hubo una época en que la transición para digitalizarse generó muchos errores en la misma. Y estos errores pueden detenerte para que puedas llegar a vender bien esa vivienda. Eso si tú eres el dueño. Si tú eres el asesor inmobiliario que le va a ayudar al dueño a venderla, te tienes que asegurar que efectivamente esa vivienda esté bien inscrita en el registro público de la propiedad y que además siga siendo el dueño el que te le está dando a vender, ¿ok? Y tú como comprador, pues también te tienes que ensuciar las manos, por llamarlo de alguna forma, al ir al registro público de la propiedad y confirmar que quien te la está vendiendo aún es dueño de la vivienda y que la vivienda efectivamente está bien inscrita. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es súper sencillo. Hoy en día, todos los registros públicos de la propiedad de toda la República Mexicana cuentan con un área de consulta donde tienes un asesor que no tiene ningún costo, te apoya en confirmar esta información. Puedes llegar así súper sencillo. Oye, ¿sabes una cosa? Estoy por comprar esta vivienda y quiero asegurarme que todavía pertenece a la persona que me la está vendiendo. Le muestras copia de estas escrituras o bien con el nombre o el domicilio de la vivienda. Al ser público, tú perfectamente puedes consultar esto. El asesor ahí te puede guiar en decirte si efectivamente sigue siendo el mismo dueño, si efectivamente está bien inscrito y además
todavía te puede ayudar más diciéndote si tiene alguna limitación o algún gravamen o alguna inscripción que te pueda hacer ruido para continuar con la venta de esta vivienda. ¿Ok?